En el Golfo de México se está viviendo algo que es mucho más que una crisis medioambiental, es una crisis de transparencia. El silencio de la administración Sheinbaum ante el derrame de crudo es ensordecedor. La falta de información vergonzosa. La realidad que, como siempre, el socialismo lo que hace no es dar más transparencia, sino ocultar, engañar y maquillar. Y finalmente, una enorme dificultad porque cuanto más tiempo pasa, el derrame es más peligroso para todo el ecosistema. Vamos a hablar de todo ello porque el derrame del Golfo de México es otro ejemplo de otro derrame, que es el de la falta de transparencia y la falta de gestión del gobierno de Sheinbaum. Acompáñame. En el Golfo de México se está viviendo una crisis medioambiental seria, un derrame de hidrocarburos que ya impacta a 630 kilómetros de costa, amenazando al ecosistema, a la pesca, al turismo y la salud de millones de personas en la costa. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Sheinbaum? Silencio. De hecho, acudir a maquillar los datos, a decir cosas que luego no hace, pero es increíble. Hoy no voy a hablar solamente del derrame. Voy a hablar del silencio, de la opacidad y de la responsabilidad política. Porque mientras la mancha se extiende, la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum se queda completamente corta. Transparencia, cero. Datos claros, ninguno. Y sin ningún plan convincente. Fíjate lo que está pasando en el Golfo y la respuesta de Claudia Sheinbaum. Acompáñame y lo vemos. Esto dice el gobierno de la señora Sheinbaum, que son pequeñas gotitas. Esta es una de ellas. Hubo un derrame, como ustedes saben, de un barco, que se están haciendo todavía todas las investigaciones y también le pedimos a la Fiscalía también que pudiera intervenir. Atención a esto. Hubo un derrame de un barco. ¿Qué barco? Ah, no lo sabe, están todavía investigando. Días y días van pasando, están investigando. No sabe qué barco, no nos dice. No hay ninguna información sobre el derrame del barco. ¿Pero qué es lo que nos dice? Porque finalmente ya hay delito penal en este caso. Entonces, no es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza. No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza. ¡Un momento! Vamos a ver. Cualquier persona que haya trabajado en el sector petrolero sabe que si el derrame es culpa de un barco, inmediatamente empiezan a trabajar todos los seguros y todas las personas involucradas para que se lleve a cabo la limpieza urgentemente. Los barcos llevan sistemas de limpieza, etcétera, y se contiene. Pemex se pone a limpiar así por, yo qué sé, porque es una ONG. Dudoso, ¿verdad? Bueno, como mínimo dudoso, y me vais a permitir, dudoso porque nada de lo que está diciendo el gobierno de Sheinbaum tiene ningún sentido. El océano y las playas. Entonces están trabajando, de hecho vi varias notas el día de ayer, le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente a ver cómo está la situación y ver si... Hombre, vamos, ya está. Ella le dijo, vete para allá, hombre, vete, hazte un viajecito. Como si no tiene gente allí en cualquier caso, pero Esto es la glorificación de la burocracia. Esta es la acción del gobierno de Sheinbaum. Oye, ve a ver qué es lo que pasa. Y se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza. Y aparte está lo que ocurrió afuera de la refinería Olmeca Dos Bocas, que pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Ay, bueno, podía haber, no sabemos. ¿Qué podía haber tenido? Lo principal fue un barco de una empresa que tuvo ese derrame y que Pemex está ayudando a limpiar. Está la Profepa ahí también, Semarnat, y todo el recurso que sea necesario para ayudar a los pescadores. Y resarcir el daño a los pescadores, prestadores de servicios, ¿quién lo va a hacer? ¿La empresa o el gobierno va a tener algún apoyo para ellos?
puede haber un apoyo, pero la empresa tiene que resarcir evidentemente los daños. Entonces, por eso tiene que haber la certeza de quién fue quien provocó este derrame y las consecuencias que esto implica en términos administrativos, que sería la Profepa, e incluso penales, que sería la Fiscalía. Ahora, primero te dice, no, esto ha sido una empresa, ha sido un barco de una empresa privada. Importantísimo para el argumentario de la señora Sheinbaum decirte que es de una empresa privada. Segundo, te dice, bueno, no se sabe si es de una empresa. No se sabe si es que ha habido la implicación de una refinería. Pemex está ayudando a limpiar, pero en realidad Pemex no es culpable. Pemex no es culpable. Pero en cualquier caso, yo digo que Pemex no es culpable, pero yo le he dicho al director de Pemex que vaya a enterarse. Pero vosotros os dais cuenta de qué nivel de reírse del ciudadano es esto, porque por otro lado, no tiene ningún sentido decir que esto es de un barco que pasaba por allí, cuando el resultado ya hoy es brutal. El Golfo de México es un punto clave para la industria petrolera, para el transporte marítimo, para la pesca y para el turismo. Cualquier derrame serio tiene efectos en cadena. Contamina el agua, daña las mangueras y los arrecifes, tiene efectos sobre la fauna marítima, destruye el sustento de muchas familias también y necesita de acciones contundentes, inmediatas y transparentes. Información precisa, contención rápida y responsabilidades claras. Y justo ahí es donde empiezan los problemas. Cuando hay una crisis ambiental, el tiempo lo es todo. Cada hora cuenta. La reacción del gobierno de Sheinbaum ha sido la de esconder y pretender. Y esto es muy relevante porque en cualquier otra crisis inmediatamente se ponen en marcha los mecanismos de limpieza para que uno se sepa rápidamente y se sabe en minutos de dónde viene la causa y sobre todo se sabe en minutos cuál debe ser el curso de acción para llevar a cabo la limpieza. Aquí lo que ha habido ha sido opacidad y silencio. La acción del gobierno de Sheinbaum se ha definido por tres cosas: tardanza, vaguedad y falta de transparencia. Clarísimo. Primero, el tiempo de reacción. Los comunicados oficiales llegan tarde y mal. No hay una cronología clara. No sabemos exactamente cuándo se detecta el problema, cuándo se activan los protocolos, ni qué acciones se tomaron en cada fase. De hecho, la señora Sheinbaum ha sido incapaz de dar un listado de todos estos factores. Este vacío de información ya es una forma de opacidad, porque si de verdad supiesen exactamente quién es el responsable y se estuvieran poniendo los mecanismos para solucionarlo, estarían dando esa información de manera abierta y estarían muy orgullosos de ello. No hay datos sólidos sobre el volumen del derrame. Las cifras que se mueven por parte de unas organizaciones y otras son estimaciones independientes. Ni siquiera sobre la extensión real de la mancha, que según algunos alcanza a los 600 kilómetros, ni modelos de dispersión públicos y detallados, ninguno. Se ha minimizado el impacto con frases muy generales, con ese tono melifluo y ese tono plañidero, casi paternalista, con el que estamos acostumbrados a que hable la señora Sheinbaum. Y esto es muy peligroso porque lo que genera es no más incertidumbre, sino total desconfianza. No se están mostrando estudios completos. Nadie los ha visto. No se facilita la revisión por científicos independientes ni por ingenieros independientes. Cuando el gobierno intenta controlar el relato, no muestra la evidencia, no es transparencia, es gestión de imagen y maquillaje. La falta de rendición de cuentas es total. No se dice claramente quién es el responsable técnico y político, que lo hay, porque claro, incluso si el argumento de la señora Sheinbaum es que ha sido culpa de un barco de una empresa privada, también hay un responsable técnico y político que inmediatamente debería estar dando cuentas y rendición de cuentas claras ante lo que ha ocurrido en todo el proceso del derrame. No se detalla el papel de esas empresas involucradas, ni mucho menos el papel de Pemex, ni las obligaciones de reparación, ni los mecanismos de supervisión. En lugar de un gobierno que lidera la respuesta, vemos un gobierno que se esconde en la ambigüedad.
En una crisis así, la figura de la presidenta es clave. Su presencia manda un mensaje. Estoy aquí, sé lo que pasa, me hago cargo. En este caso, ni está aquí, ni sabe lo que pasa, ni se hace cargo. La sensación es exactamente la contraria. Sheinbaum no ha dado ruedas de prensa específicas y a fondo, solo sobre temas, pues como habéis visto, con preguntas, respuestas vagas, etc. Sus apariciones públicas se centran en otros temas, desviar la atención. Mientras el Golfo de México sigue en segundo plano. Y cuando habla del asunto, lo hace de forma superficial, sin admitir errores, sin reconocer ninguna incertidumbre y sin dar datos específicos que hoy, obviamente, todo el sector petrolero tiene. Ese silencio, ese tono distante, ese tono paternalista tiene un coste para las comunidades afectadas, para los pescadores, para el turismo, para las empresas. El mensaje es claro, tu tragedia es secundaria. Ya veremos si hay ayudas. Se refuerza la idea de que el gobierno protege más lo que cree que es su imagen y el de la empresa estatal energética que el derecho de la gente a una solución rápida ante un accidente que puede ocurrir, pero también se puede solucionar rápidamente con las medidas correctas. La transparencia no es un lujo, es el primer mecanismo de protección para la sociedad. En un derrame como este, la transparencia es clave por muchas razones, pero sobre todo porque implica la salud y la seguridad, porque sin información clara sobre las zonas afectadas parece que está o todo o nada afectado, porque no se saben los niveles de contaminación, porque no se conocen los riesgos reales y porque todos los trabajadores, en vez de tener más confianza, tienen menos confianza. La idea de que ocultar o minimizar los datos va a hacer que no tenga coste político no tiene ningún sentido, porque el impacto va a ser mayor ante la inacción y la falta de transparencia. La confianza en las instituciones desaparece. El gobierno esconde información. La gente llena los huecos con rumores. Solo tenemos estimaciones. Una crisis mal gestionada que erosiona la legitimidad del gobierno y alimenta el malestar social y político justo cuando además se anuncian nuevos asesinatos, más inseguridad ciudadana y más control del narcotráfico en las regiones de México. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La responsabilidad solamente se da con transparencia y con datos abiertos, con datos científicos de los daños y con datos de los ingenieros sobre qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se está haciendo. Nadie sabe qué es lo que está pasando y esto no basta. La pregunta es, ¿qué debería hacer un gobierno responsable? Y debería hacer al menos 5 cosas. La primera, publicar de inmediato todos los datos técnicos disponibles, que los tiene. Volumen estimado del derrame, mapa de la mancha, modelos de dispersión, informes preliminares de impacto y, aunque los datos no sean perfectos, por lo menos la gente no estará tan asustada como está ahora. Es mejor admitir elementos con cierto grado de incertidumbre que ocultarlos. Lo segundo que debería hacer es permitir una auditoría y una investigación independiente. Al ocultar información, la responsabilidad se diluye y, por lo tanto, esas supuestas responsabilidades penales que ella menciona se convierten en humo. Centros de investigación, organizaciones ambientales, todas deberían tener acceso e información en tiempo real y, además, mostrando los documentos disponibles, que por supuesto son todos. La ciencia y los datos y la ingeniería independiente son el mejor antídoto contra la propaganda, porque lo que hay que hacer es informar diariamente a la población. Y, por lo tanto, con lo que nos encontramos es con un gobierno que, en vez de presentar un plan de recuperación claro y conciso a corto plazo y apoyo económico a pescadores y sectores afectados, lo que está haciendo es ocultar información, sin calendario, sin presupuesto y sin programas de restauración. El derrame del Golfo de México no es una mancha en el mar, es una prueba de estrés para el Estado, para las instituciones y para la presidencia de Claudia Sheinbaum. La diferencia entre gobiernos no se mide en eslogans, se mide en cómo reaccionan. Y algo está funcionando muy mal cuando la reacción es tan atroz
como la que estamos viendo ahora. Que no te engañen.